Antes de ir directo al grano, les recuerdo que tengo un sorteo en el que uno de ustedes puede llevarse Atomic Heart totalmente regalado, gratis pues. Aquí abajo en la descripción está el video en el que explico todo para que puedas participar. Realmente no es más que presionar algunos botones de seguir y suscribirse y mandar capturas, pero para más detalles vayan a ver ese video. Ahora sí, entrando con el video, este es un video que me habían pedido desde ya hace mucho tiempo, más de un año para ser precisos, y es que como sabrán yo ya tenía algunos videos de Atomic Heart, pero se borraron debido al hackeo que recibió el canal. En fin, el ahora es el ahora, y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que sabemos de algunos personajes, quiénes serán posiblemente otros personajes y algunas especulaciones más. En verdad esto se va a poner muy bueno, así que quédense hasta el final. Para esto, primero que nada, tengo que decir que la información la estoy obteniendo de la página oficial de Moonfish, los desarrolladores del juego, y de algunas publicaciones que puedes encontrar en la página oficial del juego en Steam, por si quieres revisar la información tú mismo. Y por último, tal y como ya les dije en el video de la historia que sabemos de Atomic Heart hasta ahora, la información en la página de Moonfish fue modificada, aunque en este caso no afecta mucho, sí que se cambió la redacción de la información sobre P3 y uno que otro dato de poca relevancia. En fin, sin nada más por decir, comencemos. Empecemos por aclarar cuántos personajes, al menos importantes, tendrá Atomic Heart, pues según la página oficial serán 12 personajes y son los que están viendo en pantalla, de los cuales tenemos información de 3 y el resto... pues bueno, es el resto. Aún así, no es como que no haya nada que decir o especular de ellos, pero ya lo veremos en su momento. Empecemos, como no, con el primero de la lista y el más importante de todos, nuestro protagonista, P3. El teniente coronel Niekv es un oficial de misiones especiales y un especialista en resolver situaciones difíciles por cualquier medio, incluido por la fuerza. Tras una vida dedicada por completo a servir, Niekv ha sufrido a cambio numerosas lesiones, problemas psicológicos y un sentimiento de profunda y constante soledad. El profesor Sishinov es el único que le aporta sabiduría paternal, que el comandante le corresponde con un entendimiento y respeto recíprocos. El pasado de Niekv como agente secreto es estrictamente confidencial. Expediente número 0453-1. El nombre en código P3 se le asignó al teniente coronel Niekv en honor al plutonio, el elemento radioactivo descubierto en tercer lugar, después de verse expuesto a él en un laboratorio, lo que le dejó varias heridas. Sus lesiones eran casi incompatibles con la vida, tenía los brazos y las piernas destrozadas y tenía una conmoción cerebral grave. Para salvarle la vida a su mejor agente, Sishinov se encargó de implantarle personalmente prótesis metálicas a Niekv para restaurar sus funciones cerebrales. Sin embargo, P3 no pudo rehabilitarse del todo, no pudo recordar demasiadas cosas previas a la operación. Por desgracia, el teniente coronel posee solo retales de los recuerdos de sus misiones y aún le atormenta su síndrome postraumático. Se considera inestable y un peligro para los demás. El profesor Sishinov presta gran atención al equipo y la preparación para el combate de su especialista en misiones especiales. Por eso, el arsenal de P3 siempre está repleto de los últimos desarrollos de la instalación 3826, siendo el último el guante de polímeros, un invento único que simplifica el proceso de absorción de nuevos polímeros y tiene funciones de combate experimental. El manipulador de polímeros extrae potencia de las baterías del traje de Niekv. El manipulador está conectado mediante un puerto universal al brazo del teniente coronel, mientras que la energía se le suministra directamente al guante mediante finas varillas de polímeros monomoleculares superconductoras que recorren los huesos y tejidos blandos de su mano izquierda. Así, un implante conectado tanto al sistema nervioso como a los tejidos blandos puede controlarse empleando la mente, con impulsos eléctricos del sistema nervioso, lo que garantiza que el cuerpo del agente P3 absorba los neuropolímeros. En resumen, P3 es un agente muy bien entrenado, cosa que justifica su buena habilidad de combate y manejo de armas. Un agente que además tiene muchos años de experiencia y ha realizado diferentes misiones en diversas partes del mundo, aunque no recuerda ninguna de ellas. Otro punto a resaltar es que cree que es inestable y peligroso para los demás, y los traumas y el desgaste psicológico que sus misiones le han dejado no ayudan mucho, haciendo de P3 un personaje con problemas de confianza y de relaciones interpersonales, cosa que vemos reflejada en su actitud y diálogos en algunos de los trailers. Aparte de esto, P3 es una persona reservada, seria, seguro de sus habilidades, inteligente, estratégico, disciplinado y quizá hasta curioso. Y con una pizca de comediante.
Su relación con Sishinov es bastante curiosa, pues Sishinov trata de estar con él apoyándolo de una manera psicológica y dándole lo mejor en tecnología armamentística, mientras que P3 le paga con lealtad y respeto. Es posible que podamos ver un poco más de esta relación hasta que salga el juego, pero una pequeña duda que me surge es si esta es una relación genuina. Después de todo, en los trailers a P3 se le ve paranoico de confiar en alguien. Además, no lo mencioné, pero es cuando menos sospechoso que haya perdido sus recuerdos precisamente en un accidente dentro de las instalaciones y no en una de sus muchas misiones peligrosas, y que ahora esté trabajando para Sishinov. No lo sé, solo piénsenlo un poco y verán cómo toda la trama puede desarrollarse en un segundo en sus cabezas. Sea como sea, P3 fue bastante modificado después del accidente, pues no solo se le fueron insertadas piezas metálicas para reconstruir sus miembros, sino que además se le instaló una clase de tecnología avanzada de cables orgánicos en el interior de su brazo, para poder usar de manera eficiente el guante polimérico, lo que también nos hace saber que no cualquiera puede usarlo. Detalles más, detalles menos, básicamente este sería el perfil a grandes rasgos de P3. Hablemos ahora de una persona igual de importante en esta historia: Sishinov, la mente maestra detrás del desarrollo acelerado de esta Unión Soviética alternativa. Como mencioné al principio del video, hace un año la información que podías encontrar en la página era otra, y en ese entonces podías encontrar un poco más de información sobre él, pero lo que tenemos bastará. En primera, fue él básicamente quien descubrió el polímero. Fue él quien diseñó una fuente de energía compacta que empezó a dar avances en la robótica, y fue él quien creó The Collective, que es el Skynet de esta historia. Si bien es cierto que todo lo que creó al final parece haber sido malo, esto no quiere decir que Sishinov sea precisamente malo, aunque como vimos con anterioridad con P3 y como veremos más adelante, tampoco es como que haya mucho que nos ayude a pensar lo contrario, por lo que de momento no sabemos si será una buena persona o un antagonista. La apariencia de Sishinov es un misterio, y de mi parte puedo sugerir que la persona detrás de la pantalla con la que habla P3 aquí es precisamente él. Lo pienso porque me parece lógico que él quiera ocultar su identidad o apariencia. Después de todo, es la joya de su patria. Obviamente cualquier enemigo iría rápidamente a tratar de cuando menos secuestrarlo a él. Dicho esto, si aceptamos que esta persona es Sishinov, entonces estaríamos hablando de una persona mucho más seria, misteriosa y quizás hasta maquiavélica. Al menos esa es la impresión que me da. Como dije, no hay mucho sobre él, y hay más para decir que es una persona de la que temer que cosas que nos digan que es una persona de confianza, al menos hasta ahora. Ya iremos viendo esto cuando salga el juego. La tercera persona de la que tenemos información es Víctor, y bueno, de él sabemos lo siguiente. El camarada Petrov Viktor Sorgevich, nacido en 1910, ruso, militar, proviene de una familia de militares, maestro en el pueblo de Plesenskoy, del distrito... tiene educación superior, se graduó de la Escuela Técnica Superior Bauman de Moscú, BMHTS, miembro del PSUS desde 1935, carné de socio 01730837, desde septiembre de 1933 trabaja como investigador en la instalación 3826, desde octubre de 1940 es el jefe de laboratorio de robótica. El camarada Petrov tiene un excelente desarrollo general y político, profesionalmente preparado e ideológicamente controlado. En esta posición, el camarada Petrov demostró ser un empleado valioso y un líder competente. Desde 1949 hasta el presente, con la participación directa del laboratorio dirigido por el camarada Petrov, se desarrollaron y entraron en producción 18 modelos de robots para diversos sectores de la economía nacional. Además, el camarada Petrov es uno de los científicos destacados de nuestro país. A lo largo de los años de su actividad profesional, ha publicado más de 27 artículos científicos, incluidos 5 artículos traducidos a idiomas extranjeros. Por méritos bien conocidos con la actividad científica e industrial, el camarada Petrov recibió las insignias honoríficas Inventor Meritorio de la URSS, primer y segundo grados, la Orden de la Bandera Roja del Trabajo y el Premio Estatal de la URSS en 1959. El camarada Petrov toma parte activa en la vida del partido de la instalación 3826. Es miembro del buró de la organización primaria del partido del equipo científico de la instalación. Petrov no tiene penales de partido. Víctor, o Petrov, es en pocas palabras un militar, inventor, investigador, científico y poco más. A mí me está costando terminar la carrera y este juego está lleno de gente con doctorados y de mucho éxito. Algo me va a decir que voy a terminar algo agüitado después de pasarme el juego, pero bueno. Víctor es además una persona bastante disciplinada y comprometida por lo que se ve, pues no tiene alguna falta o problema con las asociaciones con las que ha trabajado. Lo más importante a destacar de él es que es el jefe del laboratorio de robótica,
robótica, por lo que podemos decir que quizás se especialice en la creación de robots de usos múltiples, aunque principalmente de uso militar. No sabemos realmente mucho de él, tenemos sus logros y en qué se especializa, un poco de su persona y nada más. Su apariencia no está confirmada hasta donde sé, pero creo que lo más probable es que sea este tipo, más que nada porque si buscan en Google imágenes Atomic Heart Victor sale precisamente él. A partir de aquí ya no tenemos información certera como tal, pero sí que podemos especular algunas cosas. Hablemos sobre Larissa, la mujer que parecerá acompañarnos en toda esta historia y que muy probablemente sea con la que se desarrolle nuestro personaje. Ya saben, con la que tal vez P3 lidió un poco con su problema de sentirse peligroso o algo así. Quizá mientras nosotros le ayudamos o la protejamos, al mismo tiempo ella, sin querer, nos ayudará a encontrarnos con nosotros mismos y resolver nuestros problemas personales, algo como una trama secundaria. Tal y como dije en el análisis del tráiler, al principio parecía un personaje más cohibido, pero parece ser que será una mujer con mucha convicción. Ella parece tener un dispositivo en su cabeza, dispositivo que hemos visto con anterioridad y que parece tener que ver mucho con la inyección del polímero. Recordemos que una de las ventajas prometidas de esta era poder controlar robots con tu mente, por lo que probablemente sea algo así como una conexión neural o algo similar. Pienso que ella será la cabeza del dúo y P3 los músculos, mientras que ella probablemente poseerá habilidades para acceder a la tecnología y cosas similares. P3 tendrá habilidades para combatir y ya está. Después tenemos a un personaje que, como sabrán, yo nombré la abuelita Rockstar. Puede que sea verdad que no sea un personaje relevante para la historia y lo que tú quieras, pero a ver, si tiene un nombre y aparece en trailers es porque al menos su relevancia tendrá. Para mí es curioso porque aunque no sabemos exactamente nada de ella sí que parece saber mucho más que nosotros sobre todo lo que está pasando. Y ya, eso sería todo lo que yo podría decir de ella, pero la verdad es que hay un poquito más que decir. Para empezar, ¿cómo sabemos que ese es su nombre? Simple, en inglés literalmente es Granny Sina, que literalmente se traduce como abuela Sina. Además, hace tiempo cuando me di a la tarea de ver todos los trailers, encontré uno que tenía en su título el mismo nombre que por cierto ahora que volví a revisar al parecer cambiaron, y recuerdo que en aquellos entonces traduciendo encontré que su significado era precisamente abuela Sina. Pero esto no es lo más curioso es que en dicho video, que recuerdo que el título era algo así como la abuelita Sina es atacada por el polímero o algo así, es un corto en donde se ve a una persona suspendida, atrapada por dicho polímero. Aún no sabemos nada sobre el polímero, así que no sabemos qué es lo que pasa cuando quedas atrapado ahí adentro. Pero recuerdo que una de las descripciones que se nos daban es que el cuerpo tenía que absorber el polímero. Si la abuela probablemente sea de ese tipo de personas que no creen en el cobicho y no se decidió vacunar, probablemente su cuerpo no pueda resistir el polímero, y esta haya sido alguna de las consecuencias. Sabemos por seguro que la persona que aparece ahí es la abuela porque el mismo título lo dice, y no hay otra abuela en todos los trailers. Solo espero que no nos hayan spoileado su muerte. De Molotov no sabemos absolutamente nada, ni cómo se ve, ni quién es o qué es, absolutamente nada. Stockhausen probablemente sea este tipo, pero de nuevo no hay información relacionada con este nombre, así que no puedo decir nada, por lo que estos dos nombres, por decirlo así, quedan descartados de este video. Pues sabemos que Crash, como se llamaba antes, o quizás solo se llama así en ruso, pero en inglés y español aparece como Charles. Como sea, sabemos que este no es una persona, sino una inteligencia artificial, y es quien acompañará a P3 durante todo el recorrido, funcionando como un compañero para obtener información sobre el entorno y romper el hielo de vez en cuando. A juzgar por los trailers y los diálogos que se escuchan, Charles es algo educado y serio, aunque sí hace comentarios algo sarcásticos y pesimistas a veces. Estoy seguro que será divertido ver esta interacción. Luego tenemos a las gemelas. Oh sí, yo sé que muchos de ustedes vinieron aquí solo por ellas. Cochinos. En fin, las gemelas son unas androides muy avanzadas tecnológicamente. No solo su apariencia es más sofisticada y más cercana a la de un humano, sino que también sus materiales parecen más flexibles y de mejor calidad. Son muy rápidas y fuertes, además de que parecen tener una muy buena coordinación. Parece que también están ligeramente armadas con algunas garras y en general se especializan en el ataque cuerpo a cuerpo. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos es el hecho de que en una escena P3 acaricia lo que sería el rostro de una de las androides. Y
esta parece reaccionar de una manera muy humana, teniendo en cuenta que Charles es una IA que platica con nosotros constantemente y que estas androides tienen que ser lo mejor de lo mejor porque funcionan como las guardaespaldas personales de Sishinov. Entonces no es descabellado pensar que su IA sea más sofisticada al punto de no sentir emociones, pero simular casi a la perfección un tipo de personalidad y por lo tanto ciertas reacciones ante ciertas situaciones. Algo curioso es que en algunas cinemáticas vemos que peleamos contra ellas y nos ponen en aprietos, pero en otra parece que nos ayudan. En Discord la comunidad comentaba que la toma de decisiones era algo que estaría dentro del juego y que su hostilidad u hospitalidad hacia nosotros vendría siendo la consecuencia de ciertas acciones que hayamos tomado. Y bueno, solo nos quedan 3 personajes, Fluffy, Newton y Jellyman. Pasa que Fluffy en español vendría a ser esponjoso o pelucho. De hecho en la página aparece con este último nombre y pasa que tengo esta imagen, en donde como podemos ver tenemos unos personajes algo esponjosos. Todavía no sabemos si Fluffy sería el cuadrúpedo o el humanoide, pero quizás sea el cuadrúpedo y ya veremos por qué. Pero como tal no sabemos absolutamente nada sobre este personaje más que su nombre y su posible apariencia. Ahora, la razón por la que sugiero que sea el perro y no la persona es por la existencia del personaje llamado Newton. Quizá muchos de ustedes nunca hayan visto este clip. Este clip es uno bastante viejo, pero sí, es parte de Atomic Heart. Creo que a este punto no solo ya sabrán con qué nombre nos podríamos referir a él, sino también por qué. Y es que básicamente este sería Newton precisamente por la manzana que tiene en su cabeza. Y por eso es que el perro tendría que ser Fluffy. Pero si nos fijamos bien en la imagen, no vemos que el humanoide esponjoso, que por favor espero no sea un furro, tenga una manzana en su cabeza, por lo que puede ser el mismo u otro diferente, quizá uno siendo Newton y otro Fluffy. Aunque yo sigo creyendo que Fluffy es el perro. No, ese no. Este perro. Por último, acerca de estos personajes peludos, en la comunidad de Discord se hacía mención de que estos seres son producto de la mente de P3 y que habitan dentro de la misma, y no es nada descabellado recordando las escenas de algunos trailers de paisajes surrealistas cuya única explicación es precisamente que sean del interior de la mente de P3. De hecho, creo que estos escenarios no solo serían dentro de la mente de P3, sino que además vendría siendo el interior de la red neuronal de Collective, quizá la primera versión o la segunda, no lo sé. Pienso que también es aquí en donde P3 podrá averiguar mucho más acerca de su pasado. Por último, tenemos a Jellyman, un ser bastante curioso y con un posible trasfondo muy peculiar. Para empezar, sabemos que Jellyman es literalmente hombre gelatina, y aunque obviamente no está hecho de gelatina, sino de polímero, lo interesante es el origen de Jellyman. Este origen ya lo expliqué de mejor manera en el video donde les explico toda la historia de Atomic Heart que conocemos hasta ahora. Sin embargo, tal y como les dije aquí y en aquel video, Monkfish eliminó mucha información de su página, aunque yo la tengo gracias a que hice videos hace más de un año sobre Atomic Heart, aunque quedaron eliminados por el hackeo al canal. El caso es que el tema que toqué en aquel entonces era acerca del proyecto Crowdman, el cual básicamente consistía en hacer un nuevo tipo de ser humano sin vida privada o conocimiento alguno sobre el individualismo. Y bueno, obviamente Jellyman no es un organismo natural, aunque todavía no sabemos si está en la vida real o en la mente de P3, todo parece indicar que está en la vida real, ya que hay un tráiler que antes se titulaba Jellyman tomando una ducha, aunque después le cambiaron el nombre. En este tráiler se observa a Jellyman en una instalación bastante destrozada, por lo que asumo que efectivamente está en la vida real, pero también de alguna forma dentro de la mente de P3 o de The Collective. Después de todo, el proyecto Crowdman fue de los primeros eventos dentro de la historia del juego, así que quizá P3 lo conoció antes de perder sus memorias, no sé. En todo caso, si Jellyman es un organismo creado específicamente para servir o para lo que sea, será un personaje bastante intrigante y que ya quiero ver. En fin, hasta aquí llega el análisis temprano sobre 10 de los 12 personajes que veremos en el próximo juego de Atomic Heart. No se olviden de ver el video del sorteo y participar. Recuerden que las capturas de pantalla son muy importantes y deben seguirnos por igual a Whisky y a mí. Ya lo expliqué en el video del sorteo, pero hay gente que aún así no lo entiende. En fin, participen en el sorteo, que regalar Atomic poca cosa no es y vale muchísimo la pena. Sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.